Bueno, antes de comenzar con la patología del cerebro, es necesario recalcar qué es la patología. Esta es la ciencia ramificada de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades. Algo más técnico es decir que esta disciplina se encarga de estudiar los cambios estructurales, funcionales y bioquímicos que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos. Un dato curioso es que la patología no es lo mismo que la nosología, ya que ésta se encarga de la descripción y sistematización de las enfermedades. Patologías en el cerebro. El cerebro es el núcleo de control del organismo. Es el que controla los sentimientos, memoria, habla y movimiento, entre otros. Este es de mucha importancia ya que regula las funciones de nuestros organismos. Todo es gracias a un cerebro sano y completo en sus funciones. Sin embargo, cuando se dan las enfermedades, este puede producir situaciones arrasadoras. Entre las enfermedades más comunes relacionadas con el cerebro están las enfermedades metabólicas, como la fenilcetonuria, la cual se caracteriza por la carencia de una enzima llamada fenilalanina hidroxidasa, e impidiendo que ésta se metabolice en tiroxina, provocando que ésta se vuelva tóxica para el sistema nervioso. En conclusión, las enfermedades metabólicas se basan en privar los elementos esenciales al cerebro evitando su correcto desarrollo. Los traumatismos. Otro de los más comunes son los traumatismos. Estos traumatismos se deben a golpes o contragolpes en el cráneo o en la parte opuesta del cerebro. Estas pueden ser infecciones cerebrales, hipersensibilización, no. Estas pueden ser infecciones cerebrales, hipersensibilización, mayormente derivado como la epilepsia, derrames cerebrales, rupturas de conexiones neurales. A continuación, le daré paso a mi compañero para que nos siga exponiendo sobre las enfermedades más comunes relacionadas en el cerebro. Gracias. Las enfermedades degenerativas, las cuales pueden causar un deterioro progresivo del sistema nervioso, por lo general muerte neuronal, llegando a ser irreversibles, enfermedades como Alzheimer, esclerosis múltiple o Parkinson. Estas se relacionan por la pérdida de facultades paulatinamente. Las enfermedades neoplásicas como tumores cerebrales. Ya sea visto como tumor benigno o no maligno, este es visto como muy peligroso, ya que afecta al tamaño del cerebro y además hace compresión del mismo contra el cerebro. Las enfermedades y alteraciones genéticas como el síndrome de X frágil, el síndrome de Down, las alteraciones de migración genética, la Corea de Huntington, que además también está catalogada como una enfermedad degenerativa, así que es el doble de peligrosa. Estas enfermedades se relacionan por el factor genético, el cual es su origen, ya que alteran el funcionamiento y la morfología del cerebro. Enfermedades causadas por infección. Una infección para el cerebro es muy problemática, ya que puede causar una inflamación al cerebro, haciendo que éste haga compresión del mismo contra el cráneo. También puede causar trastornos como encefalitis, meningitis o infecciones por VIH-Sida y también sífilis. Finalmente, las enfermedades cerebrovasculares. Estas son producidas por las alteraciones en el funcionamiento de los vasos sanguíneos, en los cuales se irrigan y aportan oxígeno y nutrientes al cerebro. Esta produce muerte cerebral. Hay dos tipos de alteraciones: isquemias y hemorragias. Las isquemias son las obstrucciones en los vasos sanguíneos y las hemorragias son el derrame sanguíneo en las áreas del cerebro. Gracias. La histología. La histología es la rama de la biología que se encarga
de la estructura, de las características y de la composición de los tejidos orgánicos de los seres vivos. La histología también es relacionada estrechamente con la anatomía microscópica, pues su estudio no se detiene en los tejidos, sino que va más allá, observando también las células interiormente y otros corpúsculos, relacionándose en sí con la bioquímica y la citología. La histología tiene diversas subdivisiones que permiten mejorar el enfoque del estudio. Existe la histología general, que se encarga del estudio de los tejidos básicos, y la histología de los sistemas, que también se encarga del estudio de la estructura tisular de los aparatos y sistemas. Además de existir otros enfoques por regiones, como lo es la histología oral, que se encarga de realizar la conjunción del enfoque de la histología general y de los sistemas para hablar de una región específica y comprender la composición tisular, y desarrollar pudiendo hacer un enfoque mayor hacia el órgano dentario. La histología jamás ha tenido una mayor importancia en el plan de estudio de medicina y biología que ha alcanzado hoy en día. La histología es el estudio de la estructura microscópica del material biológico y de la forma en que se relacionan tanto estructural y funcionalmente los distintos componentes individuales. Es crucial para la medicina y para la biología porque se encuentra en la intersección entre la bioquímica, la biología molecular y la fisiología, por un lado, y los procesos patológicos y sus consecuencias por el otro. La histología presenta cada día mayor atención a los problemas químicos, así por ejemplo, cuánto de entre ellos la aspiración a determinar con exactitud la composición química de determinadas estructuras de masa viva, al estudiar las enzimas, los iones, las proteínas, hidratos de carbono, grasas, lipoides, fermentos, entre otros, y en las células y en los tejidos con el auxiliar del microscopio. Gracias. La clasificación. Desde el punto de vista de la biología general de los organismos, la existencia de tejido como la denivelación de organización biológica solo se reconoce en dos grupos de organismos, como las plantas vasculares que pertenecen al reino Plantae y los metazos que pertenecen al reino animal. Por esta razón se puede afirmar que existen dos en las disciplinas separadas a las que se le llama histología animal y también a la otra que se le llama histología vegetal. Cada una con sus contenidos y técnicas diferentes en la actualidad. Se dice que los tejidos están divididos en 4 grupos fundamentales. El tejido cognitivo, este incluye varios tipos de tisulares, como el óseo y la sangre, y el tejido epitelial está formado por células fuertemente unidas entre sí y con muy poca matriz intracelular entre ellas. Y el tejido muscular es responsable del movimiento de los órganos y de los organismos. Y el tejido nervioso comprende millones de neuronas y una incalculable cantidad de interconexiones que forman complejo del sistema de comunicación neuronal. Bueno, esto es todo por la exposición. Muchas gracias por su atención.